Bien, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio al cuarto taller, cuarto laboratorio, creación audiovisual, que se enmarca dentro del cuarto festival del desarme de Puente Aranda. Agradecemos a todos los que están participando a través de esta sesión de Zoom y a todos aquellos que están a través del Facebook Live. Entonces, doy la palabra al artista Snyder Gamboa, quien va a dictar en esta ocasión este laboratorio. Muchas gracias. Hola, hola, gracias Diana. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos. Me presento, aló, aló. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, me presento. Espero todos estén ahí conectados. Mi nombre es Snyder Gamboa. Acá ya me ven. Ahora sí me ven. Hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Snyder Gamboa, soy artista plástico. Trabajo también pues en el campo del audiovisual. Desde las artes plásticas, pues uno puede explorar la mezcla de sonido e imagen. Y pues hoy vamos a hacer una pequeña como introducción a varios conceptos, pues como muy básicos en torno al video y al audiovisual. Y pues ya para empezar, digamos un poco como hablar de qué es el audiovisual y qué es la imagen animada, la imagen en movimiento, mezclada o digamos que un 50% audiovisual, ¿no? O sea, el audio como tal. O sea, un 50% visual, un 50% sonido. Es muy importante cada uno de estos dos elementos porque si tenemos una muy buena película o muy buena grabación, pero el sonido no es acorde o la música o los sonidos ambientales, pues el audiovisual no se vuelve, digamos, como efectivo, aunque también se puede jugar con esa mezcla, ¿no? O sea, de mostrar una cosa y que suene otra cosa. También puede ser una cosa en torno al video experimental, ¿no? Algo necesario para la imagen, para la creación de la imagen, que es indispensable, es la luz. Ahí están viendo un plano sobre cómo nos muestra, pues, de qué es la luz, digamos, ambiente, que viene, pues, de una estrella muy cercana a nuestro planeta, que es el Sol, y esa radiación que nos da la luz del día, cómo cambia, ¿no? A medida que va pasando las horas del día y respecto también a la ubicación geo, geo, digamos, estacionaria o planetaria donde estemos, ¿no? Es muy diferente la luz en el trópico, como es muy diferente la luz en los polos, ¿no? Esos conceptos que estamos viendo son muy importantes para ir entendiendo qué es la imagen y cómo se produce la imagen, ¿no? O sea, qué es lo que nos va a permitir producir esta clase de imágenes que pueden volverse, ¿cómo decirlo? Pueden volverse icónicas, ¿no? Pueden volverse iconos como esta imagen que les voy a mostrar aquí. No la veo ahora. Bueno, ahora, ahí me están viendo, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando estamos hablando de la captura, de imágenes, cuando estamos hablando de la captura de imágenes, estamos hablando pues de unos aparatos, de unas máquinas que nos van a permitir esa captura de imágenes, ¿sí? Hoy en día, pues todo el mundo ya tiene una cámara o hasta más de dos cámaras en un aparato en el bolsillo, ¿no? En un aparato muy, muy conciso y muy práctico, como lo es el celular, del cual estoy transmitiendo acá, si me alcanzan a ver, estoy transmitiendo
¿Sí alcanzan a ver ahí? Sí, estoy transmitiendo, estoy usando un trípode de fotografía y un monópodo para sostener el celular y mostrarles dos tipos de cámaras, pues de muy diferente momento en la historia de la tecnología y de la fotografía. Y bueno, entonces el asunto con la tecnología y cómo estas máquinas se dan y nos pueden empezar a vislumbrar cómo cambia el concepto de la imagen y la producción humana de imagen, ¿no? Están viendo ahora como un render, una animación de unos carneros en una cueva y un hombre prehistórico en una caverna con unas velas ilumina esos huesos de reno, de carnero, de venado, y los pinta sobre los muros de la caverna. ¿Sí lo están viendo? Alguien que me cuente, ¿sí? ¿Sí lo están viendo? Sí, perfecto. Vamos viendo, estos son pinturas o pictogramas elaborados en diferentes cuevas en todo el mundo, se han encontrado usando diferentes técnicas pues muy primarias, mezcla de pigmentos. Entonces estas son las cuevas de Lascaux Altamira, donde muestran unos bisontes pintados con pigmentos minerales mezclados con otro tipo pues fluidos que se encontraban en esos lugares. Estas cuevas y todo esto, digamos que es la primera noción de creación de imagen por la mano del hombre, ¿no? O sea, por la mano humana, que pues datan de más o menos 5.000 a 10.000 años antes de todo. Vemos acá otro tipo también de escritura de culturas y de diferentes formas de escribir, como la cultura maya, donde usan un concepto que se viene a acuñar en el Renacimiento, que es la perspectiva, porque digamos que hasta el Renacimiento no existía una perspectiva como la percibimos hoy en día, ¿sí? Porque las diferentes culturas usaban sus propias perspectivas, como acá la cultura maya, usando una perspectiva vertical, igual que la cultura egipcia. También vemos algunos jeroglíficos egipcios, desaparece totalmente la perspectiva, se ven, pero digamos que la perspectiva es como el concepto que se da en las ciudades relativamente modernas como las conocemos hoy, en Europa, donde usando diferentes máquinas, ya empiezan a aparecer las máquinas, aunque se usaban ya desde mucho antes, máquinas para dibujar, máquinas para pintar, la cámara oscura empieza a aparecer también más o menos hacia el siglo XII, mucho antes del Renacimiento. El Renacimiento se da hacia 1500, 1400, el Bajo Renacimiento, y empiezan a usarse esas máquinas y aparece, pues digamos que para mí el gran adelanto tecnológico de lo que es el Renacimiento, que es la perspectiva como la conocemos hoy en día. Estudiar la línea de horizonte, la profundidad de campo, los puntos de fuga, de pronto usados mucho en el dibujo, como ejercicios de dibujo, como ejercicios de trabajo ya visual. La cámara oscura también aparece como algo bien importante para los pintores, donde se usaban grandes cuartos oscuros con un pequeño estenopo u orificio que hacía que hacía de diafragma, que es también un concepto bien importante en lo que es la captura de luz, el diafragma, y esa luz, como viaja siempre en línea recta, entonces se va a proyectar el objeto al revés, siempre, en todos esos conceptos. Máquinas de dibujo usadas por Durero hacia 1600. Yo no puedo cambiar la imagen. Se me fue.
Bueno, esperen que se me está yendo un poco estas imágenes. ¿Están viendo la imagen de Durero? La imagen de Durero. Sí, ahí sí. Bueno, ahora les voy a mostrar algunas imágenes que nos van a permitir, digamos que, entender un poco. Bueno, digamos que toda esta tecnología y todos estos adelantos tecnológicos a partir de lo que es la perspectiva, nos empiezan a dar la noción de entender qué es la luz, para qué sirve la luz y cómo la podemos capturar. ¿Sí? Cómo podemos hacer fotografía, cómo podemos hacer, digamos que ciertos tipos de captura de imagen que hoy en día pues ya tenemos una cantidad impresionante pues de cultura audiovisual. Creo que pues el ser humano ya pues ha evolucionado tanto que ya cada uno en su bolsillo puede cargar una cámara y empezar a producir, por ejemplo, este tipo de imágenes, ¿no? Empezar a producir este tipo de imágenes que son icónicas, que hacen parte pues de la historia del cine, de la historia audiovisual, donde empezamos también a ver que empieza a aparecer una cultura también y una lectura de formas de percibir la perspectiva y de percibir el ser humano, la escala humana, porque el arte, no estamos haciendo arte para gigantes, no estamos haciendo arquitectura para gigantes, sino que estamos haciendo arquitectura y arte y fotografía y video para humanos. Entonces todo se resume en la escala del ser humano y en la escala de esa cámara que nace como un adelanto tecnológico para capturar, digamos que la velocidad de las guerras, porque es a partir de las guerras mundiales que esas cámaras evolucionan y la tecnología cambia muchísimo y empezamos a ver también esos conceptos de percibir la imagen y empezamos a ver esos conceptos como lo cenital, como lo picado, como el plano normal, el plano contrapicado y el plano nadir. ¿Sí están viendo esa imagen de la cámara? Donde nos muestra los diferentes encuadres que se pueden lograr con una cámara fotográfica o de video, ¿no? Y cómo se llama cada uno de esos encuadres respecto a los ángulos, el ángulo respecto al personaje principal, al protagonista o lo que estemos haciendo. Acá igual vemos ese mismo concepto. Tenemos ahora algo que es importantísimo, que es el lenguaje, en el lenguaje audiovisual, los planos. Entonces el plano detalle, que es ese plano que se enfoca en un detalle muy pertinente, muy importante dentro de nuestra historia, nuestra trama. Cabe anotar también que pues, estos planos son dibujos que se vuelven también un storyboard o una historieta o un cómic donde nos va a cortar, donde nos va a contar pues, cómo se va a narrar nuestro audiovisual, ¿no? Hacer un dibujo antes o previo para bocetar nuestros encuadres, nuestros planos. El primer plano respecto ya a la cara, al rostro humano. El primer plano, la cabeza completa. El plano medio corto, que es arriba del pecho, pero encuadrando el rostro. El plano medio, que es en la mitad del torso, hasta la cabeza completo. Igual el plano medio largo, que es la cintura, un poco arriba de la cintura, hasta la cabeza. El plano americano, que pues es mostrar, por eso se llama americano por la historia de los vaqueros, esas películas de vaqueros o spaghetti westerns que buscaban mostrar las pistolas, la acción. Entonces no había un encuadre que fuera ni un plano entero que se muestra todo el cuerpo o un plano medio largo que se muestra la mitad del cuerpo. Necesitaban un plano que mostrara las pistolas del vaquero, entonces se ideó el plano americano, pues se le puso ese nombre porque los westerns y los vaqueros pues, son del norte de América, ¿no? Porque igual América es desde Alaska hasta la Patagonia. Plano general, plano entero, ya son el cuerpo humano completo. El plano general ya es haciendo como alejarse un poco
un zoom out del personaje o del personaje principal. Un gran plano general ya es mucho más abierto. Aquí tenemos algunas imágenes de la historia del cine, que pues no les voy a decir los nombres para que ustedes empiecen a investigar también esa historia del cine, pero ahorita vamos a ver también un cortico donde vamos a ver un poco cómo el encuadre y las diferentes formas de planos y el tipo de iluminación, el tipo de sonidos, es importantísimo. En el video, en el audiovisual, todo se ve, todo suena, todo, absolutamente todo se ve. Entonces, por eso, digamos que si ustedes ven televisión, la televisión es absolutamente manejada, o sea, es totalmente fabricada, toda la imagen es fabricada. O sea, todo lo que vemos en la televisión y todo lo que vemos en el cine es mentira, en cierta medida. Sí, digamos que ahí aparecen también los géneros, el género documental como también importantísimo en el audiovisual, donde el género documental pues es muy diferente al género argumental o al género ficción, como estamos viendo acá una imagen, un plano, un plano picado de una película muy famosa de ciencia ficción, bueno, a diferencia de esto es ciencia ficción, ¿no? O sea, esta película es ciencia ficción, pero un documental es algo real, algo que sirve como documento histórico, no es ficción. Entonces, por eso cuando se habla del documental, se habla de cosas que sucedieron, que fue real, que son imágenes verídicas, como las imágenes que quedaron de las guerras, ¿no? Las imágenes que quedan de las guerras son un documento impactante que nos van a mostrar y que van a ser un punto de partida para mostrar lo real. Ya cuando vemos acá imágenes, por ejemplo, acá en los ángulos de la cámara y en los tipos de encuadres, podemos ver también un poco películas de acción donde lo que buscan es estetizar la violencia, ¿no? Entonces también cómo es de importante hablar de lo audiovisual sin necesidad de la violencia, sobre todo hablando del desarme, ¿no? O sea, desarmar nuestra mirada, desarmar nuestro espíritu, desarmar nuestro corazón y empezar a ver otras cosas, ¿no? Algunas imágenes de algunas películas que quiero que empiecen a investigar, de dónde vienen, por qué son famosas, ¿sí? ¿Por qué? Sí, el por qué. Siempre ir viendo y educando mucho el ojo. Creo que lo más difícil dentro de la fotografía y el video y el cine es educar el ojo. O sea, podemos tener la super cámara, podemos tener el super equipo de audio, el super equipo de iluminación, podemos tener, sí, una cantidad de artilugios o aparataje técnico, pero si no tenemos una educación visual, si no tenemos un, un, una sensibilidad visual, una sensibilidad narrativa, una sensibilidad auditiva, pues es muy complejo, sobre todo pues construir cosas innovadoras que generen una relevancia en el campo artístico, en el campo, pues en los diferentes campos que hay, ¿no? Algo muy importante cuando estamos hablando de audiovisual es que a veces vemos que hay películas que son supremamente alargadas, que son formatos muy alargados. Entonces, por ejemplo, esta película que estamos viendo acá es un encuadre, es un formato, porque ya estamos hablando ya de otra cosa, ya pasamos de hablar del encuadre y los planos, y estamos hablando del formato. Este formato es un 16:9, 16 pulgadas por 9 pulgadas, ¿sí? Entonces eso 16:9 es bastante apaisado, bastante alargado, horizontal, y es, digamos, que el formato cine que se viene haciendo pues por excelencia, y de pronto formatos más alargados todavía de pronto para lo que son estos proyectores de cine en formato domo. Las pantallas son muy, muy largas y pues se puede estirar mucho más, ¿no? En la televisión, digamos que hasta el último año del siglo pasado, o sea, hasta el 1999, el televisor era un formato 4:3, o sea, un formato cuadrado. Ese formato cuadrado, pues, digamos que hoy en día está muy sobrevalorado por un lado, pero también está muy subutilizado.
pero se puede usar y se puede jugar con esos formatos, se puede jugar con una cantidad de cosas. Otra cosa importante en el formato es cómo compones la imagen, ¿sí? ¿Qué es componer? ¿Cómo se compone una imagen? O sea, ¿qué es componer, no? ¿Qué es componer? ¿Cómo compones algo? Componer, digamos que para los músicos sería componer una nota musical, componer una sinfonía, componer una poesía. En la imagen, componer es hablar de una ley muy importante que es la ley de tercios, la ley áurea. En diferentes culturas se conocía como la ley dorada, la ley de la belleza, la norma para encontrarle el equilibrio. Entonces podemos ir viendo algunas imágenes clásicas, algunas imágenes ya más contemporáneas, películas que nos hablan pues de esa violencia obsoleta, ¿no? También ¿para qué la violencia? ¿Qué es la violencia? ¿A dónde nos lleva? Igual siempre va a estar esa dualidad y esa duda en el hombre de la paz y la guerra, ¿no? Siempre esa dualidad, como dice un personaje muy famoso en una película que se llama Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, que es un soldado en la guerra de Vietnam. No, al revés, perdón. En el pecho tiene un botón del símbolo de la paz y en el casco dice nacido para matar. Entonces un general lo ve y le pregunta que por qué tiene esas dos posturas políticas, por decirlo así, en el uniforme militar. Y él le dice que, como dice Jung, que es uno de los alumnos de Freud, el psicólogo, hablar de la dualidad del hombre, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Que hay en cada uno, en cada ser. Estamos viendo algunos planos distintos, algunas imágenes que nos van dando qué es y qué es el encuadre, para qué el encuadre, por qué el encuadre. Nos puede ayudar un poco a cortar algunas imágenes, algunas tomas de algunas películas. Y vamos a ver una pequeña animación. Vamos a ver una pequeña animación para que ustedes, no sé, hagan un recorderis visual, una memoria visual de este pequeño cortometraje de 1 minuto. Pónganle mucha atención. Bueno, muy bien. Para que los que quieran pues, buscarlo, pueden buscarlo. Yo lo vi en Facebook, ese video. Me pareció muy chévere, muy interesante. Cómo hacen la mezcla también de pasar de unas tomas, de unas películas a otras tomas de otras películas. Entonces, bueno, acá me ven otra vez. ¿Cómo están? Muy ladrilludo, fue rápido. Hicimos una historia del cine desde de las cavernas hasta hoy. Entonces, eso fue veloz, un viaje en el tiempo súper rápido. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, una cámara reflex análoga. Esta es Vivitar. Perdón, tiene estos Olympus. Aquí podemos ver un poco por qué se llama una cámara reflex. No existen cámaras profesionales, no existen guitarras profesionales, no existen pianos profesionales. Esos son objetos, son cámaras reflex o cámaras compactas o cámaras para celular o sí, porque cámaras profesionales no existen. Profesional es el que maneja, o sea, una cámara no puede tomar una foto si no hay una persona que la maneje y al menos espiche el obturador, ¿no? Que es este de acá. ¿Recuerdan?
Para los que, vieja escuela, los que todavía estábamos, los que vivimos esa transición entre lo análogo y lo digital, ¿no? Cuando tocaba cargar un rollo, cargar el rollo acá, mirar por el, a ver si podemos hacerlo, mirar por el objetivo y disparar la cámara, ¿cierto? Estoy cuadrando la velocidad, esto era genial, era una pura poesía, cuadrar toda la velocidad, ahí está en velocidad voluntad, cargar, además tú no podías tomar muchas fotos, ¿no? ¿Por qué de pronto les digo, se preguntarán por qué, pero si estamos viendo una clase de video, ¿por qué me muestra cámaras fotográficas? Porque sin la fotografía no hubiéramos llegado al video, no hubiéramos llegado al audiovisual. ¿Sí? Sin la fotografía no hubiéramos pues, usado estos conceptos como el diafragma. Se alcanzan a ver un poco ahí como el diafragma del lente se abre y se cierra. Permite que entre mayor o menor cantidad de luz y en diferentes ángulos para capturar esa luz en la placa o en el acetato fotosensibilizado en caso de un rollo de negativo o en el sensor en las cámaras ya modernas, ¿no? En las cámaras de los celulares, en realidad lo que están haciendo todos estos aparatos digitales no es capturar la imagen, sino escanear la imagen, escanear la luz, ¿no? Entonces, este diafragma nos va a permitir lograr profundidad de campo o nos va a permitir lograr desenfoques, ¿no? Desenfoques en primeros planos, segundos planos. Por eso es importante el trabajo del diafragma en los lentes y sobre todo en las cámaras reflex, que también lo tienen algunas cámaras de video, pero pues son cámaras ya más complejas, ¿no? Cámaras de video más complejas. Acá tengo una cámara, digamos que casi que de última generación, pues esta ya está viejita, esta ya tiene como 5 años, 6 años que salió, ya ahorita está GoPro, esto es GoPro Hero, ahorita hay una cantidad de cámaras de este tipo, son cámaras para deportes extremos, son muy compactas, tienen un lente gran angular, son cámaras de seguridad, tienen Wi-Fi para conectarse y para hacer GPS y ubicar a una persona. Son cámaras diseñadas para esquiadores que pues estando en la nieve pueden sufrir un accidente, una avalancha o alguna cosa, y pues poder ubicarlos y poder capturar de pronto la mayor cantidad de imágenes con este tipo de cámaras. También captura cámara lenta, bueno, tiene una cantidad de cualidades, pero pues tiene un foco fijo, y no hay posibilidad, digamos, de manejar el diafragma y demás, pero pues, digamos que hay otras, ya las últimas ya tienen ya bastantes, digamos que aplicaciones para poderlas manejar con el celular y poder tener una cámara externa con el celular. Hablando de celulares, todo el mundo, pues ya hoy en día todo el mundo, bueno, no todo el mundo, porque pues sabemos que estamos en una situación también en un país pues que no hay mucha igualdad. Este es un cráneo que estoy modelando. Es chévere también ver un poco también esas cámaras para qué sirven, ¿no? Esto es modelado en porcelanicrón y yeso. ¿Para qué la imagen, no? ¿Para qué hacer imagen y por qué? ¿Sí? ¿Qué función tiene? Es una función muy importante porque es creación de contenido cultural, ¿sí? Contenido audiovisual, contenidos que en cierta medida nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a, a encontrar nuestras formas de expresarnos, nuestras formas de hablar, de decir las cosas sin necesidad digamos que de dialogar tanto, ¿no? Podemos encontrar en este tipo de arte, del audiovisual y del cine,
una manera de contar nuestro barrio, de contar nuestra realidad, de contar nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, acá les voy a compartir. Esto es una toma de video de la cámara GoPro. ¿Ahora dónde estás? Que no te veo. ¿Qué no está? A ver si ahora. De la cámara GoPro haciendo una toma de un barrio en bicicleta, ¿no? Esas son cámaras de... ¿Qué puede ser esto? Sí. ¿Ahí lo ven? ¿Ven un niño en bicicleta? Entonces, es una cámara de seguridad. La cámara se puede montar a un casco de moto, de bicicleta, o a una ropa, en la chaqueta, en el pecho, en una mano, lo que quieras, donde la quieras poner. Como está compacta, es muy chévere porque se puede adherir a cualquier cosa. Ya hay cámaras mucho más pequeñas, ¿no? Hay cámaras que se le pueden poner a las gafas. Y esto es lo que vemos esto es lo que vemos en que es mucho más, es un formato cuadrado, es un formato cuadrado, pero se puede ajustar para que sea rectangular, cortándole alguna parte de la imagen o dejándola completa, ¿no? Aquí estamos viendo cómo van en bicicleta por el barrio y vemos cómo la GoPro captura en una captura de manera gran angular, ¿no? O sea, permite un ángulo más amplio de visión, unos ángulos más abiertos. Tiene una calidad muy buena, es Full HD, donde también el formato pues del tamaño implica que no se nos pixele el video, que no se nos pixele la imagen, que no se nos pierdan detalles, colores. De pronto, por ejemplo, como es una cámara de seguridad, entonces necesita estar capturando y se usa mucho la captura de este video para en caso de accidentes, ¿no? Hay gente que le pone la cámara al carro y el carro pues va grabando y usted va viendo y puede tener como una prueba en caso de un accidente de tránsito o alguna cosa de qué fue lo que sucedió, ¿no? En un cierto ángulo de qué fue lo que sucedió. O sea, no, pues no, cada cámara también va a mostrar una parte, ¿no? Creemos que también el video tiene toda la verdad cuando también el video pues, puede ser trucado, puede ser falseado, puede ser editado y montarle efectos y editar cosas, ¿no? Cortar cosas. El video tampoco es que sea, no es la verdad y nada más que la verdad, sino que pues es video, sí, es video. Y es un punto de vista, es un ojo ahí. Pero pues vemos también pues la importancia de las cámaras de seguridad, vemos la importancia pues de grabar, ¿no? De grabar las cosas, aprender a usar un celular, aprender a grabar cosas para expresarnos, pero también como protección, ¿no? Como algo para nosotros tener un seguro también hablo yo, un accidente de tránsito y estas cosas, ¿no? Pero pues para otras cosas también funciona el video y el video es bien fuerte en cuanto a ese contenido, pues de lo que hablo de un poco de lo que es la seguridad, por un lado, pero también de la libertad de expresión, de la libertad de información, de esos derechos humanos que están implicados también en lo que es el audiovisual, ¿no? El documental, ¿no? De documentar las cosas y exponerlas. Así de pronto la gente diga, no, eso es mentira, pero igual ahí está el video, o sea, hay un video, hay unos puntos de vista que muestran algo, ¿no? Que puede ser real como puede ser ficción. Sí, como pueden contratar actores o hacer algún montaje para representar una escena que no se pudo grabar, ¿no? Igual como les decía, las cámaras y los aparatos técnicos, tecnológicos, pues han ido avanzando a raíz de las guerras, ¿no? De todas las guerras que han pasado, porque pues considero yo el ser humano nunca ha tenido un día de paz, ¿no? En todo el planeta siempre ha habido un conflicto en cada segundo, siempre hay una guerra, un conflicto, un enfrentamiento, digamos, un teléfono roto, bueno, mil cosas que pueden suceder. Y a raíz de esos adelantos militares es que podemos ver hoy en día esta cantidad de cámaras y esta invasión de cámaras.
pues por los adelantos tecnológicos. Entonces podemos ver ahora drones que tienen mejor dicho, 10 cámaras para poder ver a 360 grados. Podemos ver, hola, buenas tardes. Podemos ver hoy en día también cámaras infrarrojas, cámaras de térmicas, ahorita pues con el asunto pues de esta nueva realidad. Tenemos cámaras térmicas también que pueden medir pues, la temperatura de la gente y que pueden usarse también en el audiovisual, ¿no? O sea, toda esa experimentación de la tecnología y todas esas nuevas formas de captura de imagen, como la visión nocturna, por ejemplo, que es como un verde así profundo y que se ve ahí que en las formas, se puede usar, ¿no? O sea, lo podemos usar para narrar y para contar nuestras historias, nuestras narrativas. Entonces, voy a mostrarles unos videitos para que veamos unos conceptos también de audiovisual que podemos hacer en casa sin necesidad de mucho aparataje técnico. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama el stop motion o el parar y mover, ¿sí? Es como parar y mover, stop motion, traduce al español. Parar y mover. Entonces, ¿qué nos quiere contar este parar y mover? Vamos a ver un cortometraje es animado en stop motion. El stop motion es una técnica de parar, por ejemplo, nuestros juguetes y tomarles una foto. Y entonces con esos juguetes, después de tomarles esa foto, los movemos un poquito, les tomamos otra foto. Y así los vamos moviendo un poquito y vamos tomándole foto a foto, haciendo que el muñeco parezca que tiene vida. Entonces acá les voy a mostrar un cortometraje que nos habla de un concepto que se llama la obsolescencia programada. Entonces, para que también lo investiguen y averigüen también qué es eso, la obsolescencia programada. O sea, cómo se programan, cómo las industrias programan lo que producen para que se vuelva obsoleto en cierto tiempo, ¿no? Y poder comprar, porque la gente esté comprando más. Esto es una estrategia de mercado. Vamos a ver este cortometraje que es hecho en stop motion. Pónganle mucha atención.
Bueno, viendo ya cómo nos manejan un poco con lo que es la tecnología, viendo cómo estos aparatos ya nos dominan y están en nuestra vida todo el tiempo. Yo digo que también pues hay que volver un poco a lo que es el dibujo a lápiz, el dibujo a esfero, para contar las historias, hacer storyboards, ¿no? Hacer storyboards, hacer cómics para contar esas historias, para contar lo que vamos a hacer. Si queremos contar una historia, pues entonces ponerle un poco de creatividad y ir dibujando un poco a ver cómo van a quedar los planos, cómo van a ser los encuadres, que se va a contar. Acá este cómic, este storyboard es sobre carreras de motos, ¿no? Carreras de motos en la ciudad, así bien deportivo, pero pues es un cómic bien de ciencia ficción, donde pues encontramos un poco pues, de acción y donde movemos y vemos algunas cosas de mucha velocidad. Y pues puedo hacerlo, por ejemplo, en stop motion, como veíamos ese cortometraje de la obsolescencia programada, donde nos habla de por qué no hay que pues estar comprando todo el tiempo equipos, ¿no? Sino tener los equipos con los que uno pueda trabajar, ajustarse y pues hacer las cosas que uno quiera hacer. Entonces, por ejemplo, con el celular, cuando hablamos del celular, pues entonces todo el mundo tiene un celular, ¿no? Y todo el mundo tiene en el celular, pues, todas las aplicaciones y pues lo que nos importa aquí, porque estamos hablando de fotografía, es la cámara de video. Ya con esto ya tenemos un poder absoluto sobre la imagen, porque cada uno tiene una cámara, dos cámaras, porque por ejemplo, si yo hago esto, entonces ya son dos cámaras, ¿cierto? Entonces ya muestra doble, ahí está viendo mi otro celular, está viendo acá la imagen prácticamente en feedback, ¿no? O sea, cómo se retroalimenta la imagen y yo qué puedo hacer con la imagen, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esos celulares? ¿Qué puedo contar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué quiero decir? Quiero hacer un documental, quiero hacer un argumental, quiero hacer una historia de ciencia ficción, quiero, no sé, coger mis juguetes, ¿sí, ahí ven mis juguetes? Coger mis juguetes, yo soy también hago modelado, ¿no? Hago modelado, me gusta trabajar las manualidades y la arcilla y el porcelanicrón y toda esta cosa. Y por ejemplo, coger mis juguetes y hacer stop motion, ¿no? Stop motion es una técnica súper fácil que es hacer ¿qué? Tomar mi celular, abro la cámara, ¿cierto? Abro la cámara. La cámara es súper intuitiva. O sea, las cámaras están hechas por otros seres humanos, entonces no es algo hecho por extraterrestres, no. O sea, esto es súper intuitivo, es lo más básico para la fotografía y para hacer video. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pues está hecho pues por ingenieros para que todo el mundo tenga acceso al celular y el celular y en cualquier lugar del planeta, pues, o sea, cualquier persona del planeta puede encontrar su celular y si lo logra, digamos, desbloquear, pues puede usar todos los accesorios y las cosas que tiene el celular, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la pantalla del menú del celular de la cámara de nuestro celular. Entramos a una cantidad de opciones donde podemos empezar a encontrar cómo cacharrearle y cómo modificar el video y cómo ajustar el video respecto a lo que estamos haciendo, a lo que estamos necesitando. Entonces, por ejemplo, si estamos de noche, entonces tenemos uno que dice baja luminosidad. Tenemos opciones totalmente, pues está en una opción totalmente automática, pero yo puedo, por ejemplo, cambiarlo y decirle, no, yo quiero entrar a una modalidad más, sí, con más opciones, más HDR Pro, que la cámara sea mucho más inteligente, ¿no? Ya hoy en día, pues las cámaras vienen mire, tiene un filtro, es que embellecimiento, por ejemplo, si me alcanzan a ver ahí.
No está enfocando. Ahí, embellecimiento. Entonces estamos viendo un sapito ahí chiquito y podemos, ¿qué pasará si le ponemos embellecimiento al sapito, no? Entonces ahí, miren, quedó el sapito más bello, ¿no? ¿Cómo embellecer un sapito? Ahí me están entrando mensajes de WhatsApp. Embellecimiento, y ahí nos da un poco más de luz. Vemos, por ejemplo, super resolución, baja luminosidad, código QR nocturno, filtros, selfie, panorámica, intervalo de tiempo y demás opciones que tenemos en este celular, ¿no? Porque cada celular tiene un menú diferente. Entonces, cada uno tiene que coger su celular y empezar a cacharrearle y encontrarle todas las opciones. Este es en este menú, ¿no? Ahora voy a entrar a este menú. Ese menú es el menú de configuración de la cámara. Entonces, vamos a ver un poco qué es esto, cada cosita que sale acá, ¿no? Entonces, ¿qué es el ISO? El ISO es la sensibilidad que va a tener el sensor de la cámara del celular para hacer la captura de foto o de video. ¿Sí? Entonces, si está, por ejemplo, de noche, entonces voy a usar un ISO más alto para que el sensor de la cámara sea mucho más sensible. Entonces, veamos cómo cambia. Cómo cambia un poco nuestra ranita. Si ven que cambió y se ilumina más la cámara, ¿no? Tiene más sensibilidad el sensor, entonces captura la luz con mucho más detalle porque se pone mucho más sensible. Claro está, si está haciendo mucho sol y estamos utilizando ese ISO 1600, pues nos va a quedar sobreexpuesta, o sea, nos va a quedar súper blanca la toma porque pues está muy alto el sensor y el sensor pues hay demasiada luz y el sensor la captura y todo lo vuelve blanco y se nos queda sobreexpuesta. Ya podemos, por ejemplo, usar, miren, un ISO 100, entonces ya se oscurece la toma porque pues ya no es tan sensible, ya no está tan sensible el sensor. Yo siempre, pues bueno, en el celular siempre tratamos de usarlo en automático. En la cámara del celular vamos a tener unas opciones que nos permiten, por ejemplo, el valor de exposición, que es subexponer o sobreexponer la luz, la imagen. Vamos a ver la resolución de la cámara. ¿Qué es la resolución de la cámara en cuanto a equipos digitales tenemos, ¿no? Opciones de alta definición y opciones de baja definición con diferente formato, ¿no? Denme un segundito. Bueno, continuamos, disculpen, es que si uno se pone a hablar demasiado ya entra uno en la garganta, entra ya se va resecando muchísimo. Entonces acá estamos viendo resolución de la cámara. La resolución de la cámara nos va a permitir tener mucha mejor calidad en las imágenes que vamos a tener y poder elegir, aquí nos permite elegir el formato, entre un formato 4:3 a un formato 16:9. 13 megapíxeles es la mayor calidad que tiene esta cámara. Ahorita creo que ya hay cámaras de casi 20, 30 megapíxeles, que son ya, pues creo que algunas cámaras ya de muy alta definición también en los celulares. Pero igual el celular puede tener hasta radio, pero pues una cámara fotográfica y una cámara de video es una cámara fotográfica y es una cámara de video. El celular es el celular. Entonces la cámara del celular de todas formas tiene muchas posibilidades, pero no la calidad de imagen que nos va a permitir una cámara de video reflex o una cámara de fotos reflex digital. Sí, tiene muy buena calidad este celular, tiene bueno, diferentes calidades de imagen. Entre más calidad tenga, la foto va a pesar más, entonces te va a consumir más memoria del celular, entonces tú vas a tener menos cantidad de fotos o menos tiempo de video para grabar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas cuando estamos haciendo
Cuando estamos hablando de la resolución de la cámara, entonces tendríamos que hablar de la memoria y de la capacidad de las memorias que usamos para guardar nuestras fotos y nuestros videos. Eso es importantísimo. Igual que la batería. Acá nos dice, bueno, ahí nos da la opción de calidad de imagen buena o estándar, marcador de tiempo, obturador táctil, bueno, temporizador, para que podamos ubicarnos. Bueno, brillo inteligente, directrices, todo, o sea, bueno, ya todo esto nos habla de toda la captura de que tiene este celular y pues para que cada uno se haga como la idea, cacharreenle cada uno a sus aparatos. Jueguen con ellos, tomen video, tomen fotos, exploren los menús, exploren todo el asunto también de la batería, cuánto nos dura la batería de la cámara con una carga completa, cuánta capacidad de memoria tienen nuestros aparatos, porque pues es necesario saber todo eso para poder tener digamos, idea de cuánto podemos grabar, de cuánto podemos hacer de captura de video, de que no se nos vaya a acabar la memoria o se nos vaya a acabar la batería de nuestros aparatos cuando estamos haciendo capturas, sobre todo, por ejemplo, en campo o en espacio libre, en parque, que a veces buscamos de pronto queremos hacer una toma en un parque, pero pues mirar las condiciones del clima, mirar las condiciones de iluminación, si es necesario tener luces de apoyo, si es necesario tener luces de rebote o luces de relleno usando flex, que los equipos estén cargados, la memoria, la batería, que los lentes estén limpios. Importantísimo eso. ¿Por qué? Porque a veces creemos que porque es un lente pequeño no requiere mantenimiento. Y sí es importante limpiar porque la grasa de los dedos, la grasa el mugre en sí, el polvo, todo, se le va posando en los lentes. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esa limpieza en los lentes porque pues hay que limpiarlos con un paño muy, muy fino, ojalá un paño con el que se limpian los lentes de las gafas para que no se nos vaya a rayar el lente, ¿no? Entonces es importante esa parte también del aseo porque pues a veces uno está grabando y no se percata de que está sucio el lente y esa toma nos queda con una mancha, con una sombra, con una, con algo que no cuadra, ¿sí? Entonces, pues, entonces, pues, importante eso en cuanto a ver nuestros videos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiera comentarnos algo, alguien quiera compartir algo. No tengo mira. ¿Ya? Bueno, continúo entonces. Vamos a ver otro cortometraje. Este cortometraje también es hecho en stop motion. Este cortometraje se llama Big Bang. Es hecho por un artista argentino, que se llama, o el seudónimo que usa, porque pues los artistas también pueden usar seudónimos, ¿no? Todos los artistas, entonces no tienes que usar tu nombre como tal, tu nombre propio, sino que puedes inventarte un alter ego, ¿sí? Entonces el alter ego de este artista es Blue Blue. Blue Blue, lo pueden buscar en YouTube, pueden buscar Blue Blue y encontrar los demás cortometrajes en stop motion que hace este artista argentino.
Bueno, un tanto dramático el final. Blue, blue, blue. Vemos entonces cómo es de mágica la animación, sobre todo la animación en stop motion. Vemos cómo vemos que renacen y podemos verlos caminar por la tierra y comer y pelear y transformarse y bueno, mil cosas que pasaron en millones de años. Las pudimos ver ahí en 10 minutos, ¿no? Entonces, cómo esa animación nos permite y nos puede dejar, digamos que unas formas de expresar y demostrar algo digamos que en la vida real no se puede ver, ¿no? O sea, un dinosaurio caminando, ¿sí? Los dinosaurios y la evolución humana, ¿no? O la involución humana, ¿no? No sabemos todavía, porque en cierta medida ya hemos olvidado muchas cosas que nos hicieron ser lo que somos, ¿no? Entonces, sí, no podemos cazar en un bosque, como no podemos hacer fuego solos, entonces, como esas cosas que antes eran indispensables para vivir, hoy en día ya no las usamos, ¿no? Y tenemos un poco esa noción también de que el grande se come al pequeño, de que el más fuerte vence al más débil y así, pues como que se habla un poco de cómo todo nace de una explosión, ¿no? El Big Bang, pues en algunas teorías, ¿no? Porque pues igual hay infinidad de teorías. Creo que cada pueblo tiene su forma de verlo. Eh, Bueno, a continuación, pues viendo esta animación, quisiera hacer también pues como una invitación al taller de fotografía que voy a dictar el día 25 de noviembre a las 2 de la tarde, también así virtual. Entonces, para que pues se conecten y vamos a seguir viendo otro pedacito de animación. Ya vamos a ver un pedacito de una animación que se llama Malaika la princesa. Esta animación ya usa otra técnica de animación, ya no es el stop motion, sino que usa una técnica que es el teatro de sombras. Digamos que eh, esta historia pues nos va a dejar un sabor bien interesante porque es una historia muy sencilla, donde vemos cómo la importancia del guión y del storyboard, ¿sí? Y de cómo si hacemos nuestro audiovisual paso a paso, podemos tener un muy buen resultado. Malaika es una animación hecha en teatro de sombras, pero pues de manera también digital, ahí tiene algunos efectos. Y pues vamos a ver esta animación. Pónganle mucha atención, es súper, súper bonita.
Era una princesa sin reinos ni súbditos. Aunque no ordenaba sobre nadie y nadie le pagaba tributos, era una princesa de verdad. Por lo menos así lo era para sus padres, Komba y Nari, dos elefantes de la sabana. Nari, la madre elefante, guiaba la manada en su largo viaje a través de la infinita sabana. En su prodigiosa memoria, Nari guardaba los mapas ancestrales que tenían la ubicación precisa de todos los bebederos de agua. Tenía tan buena memoria que podía recordar con precisión el color azul de la noche en que había nacido o cuántas rayas tenía una cebra que había visto 23 años atrás. Komba no tenía tan buena memoria, pero era fuerte y cargaba siempre a su amada princesa en su lomo. Desde allí, Malaika soñaba que podía alcanzar la luna, mientras su padre le contaba las historias que le hacían soñar. Komba entregaba a la princesa Malaika la miel dorada y los frutos más dulces que la tierra les regalaba. Malaika siempre estaba alerta. ¡Hombres de mal corazón, huida! Avisaba cuando los cazadores les acechaban. Ante lo asombroso, Malaika siempre tenía preguntas. ¿Cómo se llaman esos árboles tan extraños? Son los sagrados baobabs. Son los árboles con las flores más hermosas. Pero yo no veo ningunas flores, replicaba Malaika. Los baobabs son árboles que crecen al revés. Sus flores están bajo la tierra. Lo verdaderamente hermoso es difícil de ver, agregaba Nari. Solo los guardianes de la memoria tienen el honor de ser enterrados al lado de un baobab. Si pones tu oído en estos mágicos árboles, podrás escuchar las historias que los Yalis le cuentan a las flores, explicaba Nari. Habían ya caminado por 5 días cuando llegaron a un bebedero completamente seco. Tampoco hay agua aquí, decía Malaika muy preocupada. El próximo bebedero está a 3 días, recordaba Nari angustiada. Parecía que los días difíciles habían llegado. Y algo en Komba estaba cambiando. ¿Por qué papá no puede cargarme más?, preguntaba la princesa. Su cuerpo está cansado, Malaika. Ha perdido muchos dientes y no puede comer todo lo que necesita, respondía Nari con gran tristeza. 2 días llevaban esperando a que Komba pudiera levantarse, hasta que de repente las nubes negras se conjugaron en el cielo. Nari advirtió el olor de la lluvia que estaba por llegar. ¡Viene para acá! Celebraban todos mientras se bebían el cielo entero. Parecía que un milagro había ocurrido y así pudieron avanzar un tiempo más, pero Malaika seguía preocupada. Mamá, papá va a morir. Si algo está vivo, lo más seguro es que muera, le contestaba Nari a la tristísima Malaika. ¿Y a dónde va uno cuando muere, mamá? A las tierras de la memoria. En el recuerdo de los otros nos hacemos inmortales. Al poco tiempo, Komba se detuvo y se entregó a la tierra fértil de la sabana. Aquí me quedaré. Este lugar es perfecto para sembrarme. Ven aquí, princesa mía. Volverás a visitarme. Te contaré las más hermosas historias. Le decía Komba a Malaika mientras le acariciaban su trompa. Cuando Komba cerró sus ojos por última vez, la manada entera lo despidió con una magnífica ofrenda de flores. El viaje debe continuar, Malaika. Recuerda para siempre este lugar. Te prometo que regresaremos, decía Nari, antes de continuar el viaje. Algunas noches, Malaika soñaba que Komba le bajaba la luna y que por fin la podía tomar entre sus manos.
Así comenzaba Komba a habitar la memoria de Malaika. Los días pasaron y las piernas de Malaika se habían alargado como las de una joven gacela cuando regresaron al lugar en donde había quedado Papá Komba. Este lugar es muy parecido, pero ese baobab no estaba allí, decía Malaika mientras trataba de reconocer el lugar donde había muerto Komba. Los elefantes somos las semillas de los baobabs, Malaika. Contaba Nari el gran secreto ancestral a la princesa. Así, en el ocaso de aquel día, la princesa Malaika, abrazada al baobab, escuchó las más hermosas historias. Historias que solo pueden contar las flores que guardan la profunda voz de la tierra. Bueno, ¿cómo les pareció este cortometraje? Bueno, aquí ya empezamos a hablar pues del guión, de cómo es importante en la historia esos tres pasos para contar una historia que son el principio, el nudo y el desenlace. Sí, esos tres puntos de partida para hacer para contar cualquier historia. Podemos, digamos que empezar de esa manera, ¿no? Ya podemos, si queremos, por ejemplo, hacer lo que hace, por ejemplo, un director como Quentin Tarantino, que él crea su historia de principio, nudo y desenlace, pero empieza contando el audiovisual o la película o el cine desde el final. O sea, empieza por el desenlace, el nudo viene en la mitad y el nudo lo deja para la mitad y en la mitad de la película está el principio de la trama, ¿no? Entonces, jugar un poco también con esos tiempos también es interesante, ¿no? Y genera otras cosas, otras narrativas. Bueno, ya viendo un poco esa historia de Malaika y viendo esa técnica de animación o teatro de sombras, pues es una historia muy sencilla y habla pues de un tema muy importante, muy trascendental, ¿no? O sea, y que nos deja como un mensaje bien bonito, sobre todo para estos momentos y para los niños. Bueno, vamos a continuar un poco con lo que es repetir un poco lo que son los planos, los movimientos de cámara y los ángulos. Vamos a hacer una retroalimentación de ese tema que es bien importante, que es muy importante para la lectura y para la creación de producciones audiovisuales. Importantísimo pues repetir siempre esa es como el abecedario, del lenguaje visual y del lenguaje audiovisual, ¿no? Tengan en cuenta la importancia del sonido, ¿no? Por ejemplo, en el corto de Malaika, importantísimo como la voz en off, o sea, la voz en off, hablo de la voz que cuenta la historia, que es un personaje que no vemos, la música, las voces, la voz de Malaika, la voz del papá, de la mamá, el guión, ¿no? Lo que ellos hablan es muy preciso, ¿no? No están hablando de otra cosa, sino están hablando de cosas muy precisas para que la historia no se nos alargue y se nos dé vueltas por otro lado que no nos importa, sino llegar al punto, ¿no? Es importante llegar al punto del conflicto para que la película o para que nuestro cortometraje, nuestra animación,
nuestro documental tenga como un ajuste de trama y que sea atractivo para el espectador. Sí, que es importante también hoy en día ver cómo la gente tiene, digamos que esa noción también de percibir lo que es la cultura y la producción audiovisual, porque de pronto nosotros acá en Occidente estamos como muy, digamos que ligados a todo el contenido audiovisual de lo que es Disney, Hollywood, ¿sí? O sea, tenemos una bombardeo todo el tiempo, todos los días, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día los niños, pues igual que cuando yo era niño, queremos ser Superman, queremos ser Hulk, queremos ser Iron Man, Thor, bueno, todos esos superhéroes que siempre han estado ahí, ¿no? O sea, son superhéroes de los primeros superhéroes que se empezaron a crear en los años 40 y todavía están ahí. Y cómo empezar a crear nuestras propias narrativas, pues va a hacer que como esa invasión cultural que tenemos de Disney, de Hollywood, de Japón también, muy poco como de Europa, ¿no? Acá nos llega mucha cosa de Europa, sobre todo como de Europa Oriental, muy poco de Oriente, de China, de Corea, de Vietnam, de esa zona también como de Medio Oriente menos, de lo que es Israel y todas esas, y producen mucho audiovisual. África, importantísimo África, o sea, ese continente prácticamente tiene una producción audiovisual constante, todos. India, Bollywood, ese es el Hollywood de India, y poder ver también películas de ahí. Vamos a ver un poco este cortometraje, este videito sobre el encuadre. Entonces ahí vemos un poco sobre lo que es algunos movimientos de cámara. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el track o traveling, el boom hacia arriba, hacia abajo, el movimiento de cámara hacia los lados, el traveling. Y si movemos la cámara de frente, de atrás hacia adelante, sí, la dirección, digamos, en el eje Y, el track es en el eje X y el boom es en el eje Z. Entonces, como esos movimientos tienen un nombre, digamos que es un nombre estandarizado por la industria del audiovisual y por la industria del cine, ¿no? Vemos un poco los paneos o tilt down, tilt out, y vemos cómo esos movimientos también generan, digamos que dramatismo. Le pueden dar dramatismo, le pueden dar, acentuar sentimientos, momentos de la trama. Esos movimientos nos pueden describir un personaje de pies a cabeza, generar también movimientos de cámara respecto al personaje que está viendo la escena, ¿no? O sea, podemos tener también una cámara en primera persona, una cámara en tercera persona, una cámara subjetiva, ¿sí? Y ir mirando también esos tipos de tomas. Ahí vemos el ejemplo de los movimientos. Los ángulos de la cámara, el plano cenital totalmente desde arriba,
el plano picado en un ángulo hacia abajo, un plano normal o plano frontal, para hacer la toma a la escala o la estatura del personaje, de abajo hacia arriba un contrapicado o contrapicada, y un plano nadir. El plano nadir es como si la cámara fuera el piso. Sí, está totalmente debajo, como si el piso fuera transparente y la cámara está haciendo esa toma. Pues para hacer esas tomas pues se necesita ciertos escenarios, cierta infraestructura, pues ya para hacer una toma totalmente desde abajo, si lo vamos a hacer con personas reales, ¿no? Ya si son un muñeco a escala, pues es mucho más fácil. Bueno, aquí siempre dejo los créditos de los videos, en los audiovisuales, en este video que es un video pedagógico, porque es importante darle los créditos a las personas que han hecho esos audiovisuales, ¿no? Es muy importante, sobre todo los créditos en todas las producciones artísticas, audiovisuales, musicales, fotografía, pintura, además, acciones, teatro, ¿sí? Otras formas de hacer, digamos que, acercamientos al arte audiovisual, al arte narrativo. Entonces, eso es importante tenerlo y darle los créditos a las personas. Aquí podemos ver un poco un juego del lente, ¿no? Como el lente de la cámara, si le ponemos algo translúcido, eso también genera una modificación y el lente va a percibir la imagen de una manera distorsionada. Todos los lentes tienen una aberración. O sea, una aberración quiero decir que tienen un defecto. Todos los lentes, todas las máquinas, o sea, la máquina no es perfecta. La máquina siempre va a tener un problema. Entonces, por ejemplo, hoy en día se han puesto de moda, mucho de moda esos videos de cosas paranormales que se ven en las cámaras y generalmente son efectos de luz, son problemas del lente, problemas de la aberración del lente, problemas de escenografía a veces, ¿sí? Por ejemplo, en muchas películas dicen, no, que detrás en tal toma, en tal escena de tal película aparece un fantasma. Y es un muñeco, es un cartón impreso que se olvidó en el escenario y no lo sacaron. Y pues genera como un mito urbano, ¿no? Esos mitos urbanos que siempre están ahí presentes, que son importantes también, ¿no? O sea, también eso hace parte de la cultura, ¿no? Acá en Colombia, como tenemos de cuentos que se han olvidado, ¿no? Que no hay una película de La Mano Peluda, por ejemplo, una película de El Moán, una película de, pues, La Llorona, pero La Llorona sacaron una película, pero pues, muy ahí. Hay que ser también muy críticos en el arte, ¿no? Y muy críticos al momento de ver cine, de ver audiovisual. Yo ya llevo como 12 años sin ver televisión como lo hacía cuando era niño. O sea, ya no veo televisión. Ya no veo canales como RCN, como Caracol, ya no los veo. Veo mucho documental por internet, por YouTube, por los canales de video que existen. Me gusta ver mucha animación, me gusta ver mucho cine de otros países, me gusta ver sobre todo filmografías de directores. Entonces, por ejemplo, un director que yo les recomiendo es Alfred Hitchcock, maestro del cine de suspenso, maestro de maestros, porque Alfred Hitchcock narra muy bien las historias, los encuadres, la iluminación, los personajes. Es increíble. Otro director muy importante, Stanley Kubrick, que vimos varios fotogramas de películas y él, del cine de él. A ver, así como un artista, un director pues contemporáneo, pero pues también es como muy, bueno, puede ser también muy comercial, pero pues tiene una narrativa bien importante, pues es también como muy crudo, sobre todo en el manejo de la imagen de la violencia, ¿no? O sea, cómo la violencia se representa en el cine y en la imagen, cómo la imagen tiene también ese peso de ser la que cuenta, ¿no? La que cuentan sobre todo en esas imágenes documentales que son muy fuertes, ¿no? Que son muy,
muy reales, ¿no? Muy reales, donde la realidad supera la ficción, ¿sí? Que así es, la ficción nunca va a igualar a la realidad siempre la va a superar, sino que la ficción lo que nos ayuda es a construir otros mundos, ¿no? A salirnos de la realidad y a vivir en otros mundos, pero pues la realidad sigue ahí, ¿no? O sea, la realidad sigue ahí, igual es respetable también esas fugas de realidades crudas y de cosas que pasan y de pronto no estar viendo todo el tiempo las noticias también, que eso es, creo que afecta mucho, sobre todo la psiquis, porque las noticias, pues sí es bueno estar informado, pero no es bueno estar sobreinformado o de pronto mal informado, ¿no? Que también ese es el otro factor. Y ahí la importancia del audiovisual, ¿no? Cómo el audiovisual está ya impactando todo el tiempo en nuestras vidas, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿sí? Entonces es importante también aprender a manejar ese audiovisual, aprender a manejar esas cámaras de celular, esas cámaras de fotos, así sean cámaras viejas, así sean cámaras viejitas, así sean cámaras así reflex, muy chévere volver a reutilizar esas cámaras, hacer el ejercicio de tomar fotos como se hacía antes, que eso es un ejercicio de taller de fotografía, ¿no? De taller de fotografía, laboratorio de fotografía, donde tú puedes revelar tu negativo, hacer ampliaciones, copias en papel fotográfico, fotosensible, y pues eso es un aprendizaje increíble el que tienes haciendo ese ejercicio. Lo mismo para al hacer audiovisual, ¿no? El audiovisual es importante gozárselo y sobre todo ser muy sensible con el sonido, ser muy sensible con los encuadres, con los planos, con la composición de la imagen, la luz, y siempre ser muy creativos, ¿no? O sea, siempre estar tratando de crear algo nuevo, ¿no? Porque pues repetir algo que alguien ya hizo, pero de pronto hacerlo con menor calidad, pues como que no es tan chévere. En cambio, pues hacer algo, jugar algo jugar con la pintura, con el graffiti, por ejemplo, como hace Blue Blue, y contar una historia en los muros, pintando, es también una opción, ¿no? Porque pues no hay que pagarle a un actor, no hay que tener refrigerio para el actor, no, sino que hay que estar pintando. Entonces también muy importante eso y muy interesante. Bueno, ¿cuáles son las funciones en los créditos de las películas, no? ¿Cuáles son la importancia de cada miembro del equipo al hacer una filmación, no? Por ejemplo, la importancia del camarógrafo, la importancia del director, del productor, de los actores, de los luminotécnicos, del equipo logístico, de cada uno y cada miembro del equipo que está trabajando en una producción audiovisual, ¿no? O sea, cada miembro tiene un factor importante, el sonidista, ¿no? O sea, es el encargado de grabar el sonido, que esté atento, que tenga el oído dispuesto y esté capturando lo que es, ¿no? Porque también eso es complejo también encontrar un poco esas falencias, sobre todo en la parte técnica, cuando se hace un audiovisual. Bueno. Voy a mostrarles algunas imágenes para que veamos un poco también, ampliamos un poco el concepto de la cámara oscura y de cómo funciona la cámara de video, de hecho, cómo funcionan nuestros ojos, ¿no? Porque nuestros ojos también son, o sea, nosotros tenemos acá en la cara, tenemos dos cámaras de alta definición, de altísima definición. Tenemos un equipo cinematográfico montado ahí en la cabeza, el cual permite grabación en tiempo real, bueno, no permite sacar copias, pero lo que uno ve, nadie más lo ha visto. O sea, lo que cada persona ha visto es la educación visual personal de cada uno. Aquí vemos una caja de luz, caja oscura, y cómo la imagen se ve al revés. Vemos algunas perspectivas imposibles de un artista, de Edward Escher, perspectivas falsas o perspectivas imposibles, pero ya con fotografía real,
Aquí vemos otras imágenes y otros juegos de imagen de esas perspectivas imposibles. Igual, perspectivas imposibles. Cómo podemos hacer y lograr esa ilusión visual siempre, ¿no? Otro personaje y director de cine que yo les recomiendo siempre es a Charles Chaplin, o Charles Chaplin. Todas las películas de él también son geniales. Es muy histriónico, tiene un humor muy fino. Tiene efectos especiales de la época, son geniales los efectos especiales que logran para ese momento, pero tenían unas producciones increíbles para que lo vean. Perspectivas falsas en el graffiti, en la ilustración, en el grabado, en tomas de fotografías en espacios públicos, haciendo algunas obras de arte en espacio público. La caja oscura la usaban muchos pintores, por ejemplo, esta obra es un retrato del Papa Pío XII, hecho por Diego Velázquez, un pintor del Alto Renacimiento español, y vemos que es una pintura al óleo, casi que es una fotografía, ¿no? Tiene una definición que si nos acercamos podríamos ver lo que está escrito en la carta, el anillo que dice el anillo también. Es increíble, usando cámaras oscuras, otros tipos de máquinas antes de las cámaras fotográficas. Y pues la importancia de la pintura también como para contar la historia y de cómo al nacer la fotografía, la pintura se quita de encima ese lastre que es contar la historia y retratar a los personajes importantes, y la fotografía entra a ser ese arte que haga esa función, y la pintura se libera de esa carga y entonces se ve una pintura libre, ¿no? Ya entonces vemos cómo nace la pintura abstracta, cómo nacen movimientos como el surrealismo, el impresionismo, que ya no buscan calcar la realidad o generar esa ilusión de realidad, sino que se vuelve una pintura más abstracta, más expresiva, más cargada de otras emociones, ¿no? Y la fotografía, pues acá vemos una de las primeras fotografías que pues en esa época tocaba dejar más o menos como media hora porque los materiales fotosensibles no tenían mucha calidad, mucha potencia, y no capturaban con la velocidad que hacen hoy las cámaras, ¿no? Daguerrotipos, otros tipos de máquinas de la época. Estas eran las cámaras portátiles hacia 1800, y tomaban una foto tamaño de 1 metro por 1 metro. Entonces miren el cambio también de estas cámaras a las cámaras que tenemos hoy en día, ¿no? Que ya son súper lentes, súper compactos. Aquí tenemos una cámara reflex, un esquema de una cámara reflex, pues partida a la mitad, mostrando pues la película, el rollo, el espejo, el prisma, el objetivo, el lente, los juegos de lentes, ¿no? O sea, miren la cantidad de lentes que tenemos acá para poder hacer una buena foto, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de lentes, cada uno diferente, ¿no? Cóncavos, convexos, con doble curvatura y demás. La cámara como arma, ¿no? O sea, hoy en día la cámara se vuelve un arma. Si tú estás grabando algo en la calle, pues la gente a veces se ofende, ¿no? Porque me está grabando, porque me está tomando fotos, hacer videos de algunas cosas, la gente pues, se pone muy sensible. Entonces también tener cuidado al estar grabando en la calle. Si van a hacer un cortometraje por ahí, por ejemplo, frente a un banco, les recuerdo que es prohibido grabar bancos y edificios de instituciones públicas, ¿no? Y algunas instituciones privadas o empresas privadas también tienen prohibido grabar, ¿no? Por seguridad, por, bueno, 1000 cosas. Acá tenemos un esquema de una cámara reflex, pero esta ya es digital. Entonces ya no tenemos una película la cual captura la imagen, sino tenemos un sensor de un tamaño bastante bueno, bastante grande, y el sensor es el que escanea y captura la luz que está percibiendo el lente. Esta fotografía se llama Salto de Fe. Es una fotografía de uno de los mejores fotógrafos de la historia de la fotografía, de la historia de la imagen, Henri Cartier-Bresson. Es un fotógrafo francés, Henri Cartier-Bresson.
para que lo busquen, el salto de fe, se llama esa foto. La muerte de Gaitán, también un poco esas imágenes que marcan la historia, pero que están relacionadas también en cuanto a lo fotográfico y a la composición con la pintura, ¿no? La pintura como genera también una educación visual que impacta en la historia y en el manejo de las otras técnicas de captura de imagen. Fotografía, cámaras, primeras fotografías, los primeros efectos de fotografía, se llama las fantasmagorías en unas cámaras estereoscópicas. Proyecciones también en las fantasmagorías, donde pues antes la gente asistía a estos shows para donde manipulaban la imagen y contaban historias. Igual acá el teatro de cine negro, los proyectores de 1500, 1600, son lámparas de aceite, y cómo han evolucionado hoy en día lo que es un videobeam, un montaje teatral así como en plaza pública como el que tenemos aquí. Las primeras fotos, digamos que esta es una de las primeras fotos de una persona muriendo. Es una foto de un fotógrafo de un fotógrafo llamado de apellido Capa, Frank Capa. Esta imagen es de un revolucionario español en la Guerra Civil Española, donde se dice históricamente que es como la primera foto de una persona que está falleciendo en un conflicto bélico. Vemos también acá un poco una película, un fotograma de una película que se llama De la Tierra a la Luna. Esta película es de Hugo Méliès. Vemos también un poco cómo es el cambio de esa historia de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, de cómo era el grabado en el libro original y cómo ya el cine genera una imagen más, digamos que real o más ficcional. Esta es una de las primeras películas que se hizo en la historia del cine. Se llama La llegada del tren, de los hermanos Lumière. Cuando la gente vio esta película en formato cine, en una sala de cine, la gente salía corriendo porque decían que el tren los iba a atropellar. Entonces también vemos cómo van a generar una sorpresa increíble. Entonces ya podemos hablar un poco de lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada y las otras formas de tecnologías que están entrando, la inteligencia artificial para creación de imágenes y las inteligencias artificiales para creación de personas virtuales, ¿no? O sea, de personas virtuales que pueden dar clases y demás, pero pues no son reales. O sea, inteligencia artificial. Aquí vemos una fotografía de uno de los primeros artistas, de los primeros fotógrafos que empezó a hacer cine, sin quererlo, ¿no? Él se llama Edward Muybridge, allá abajo está el nombre, si lo pueden investigar. Él era un personaje de clase alta en Londres, donde entró a hacer una apuesta con un conde, porque en la historia del arte los caballos siempre se habían representado de una manera como si estuvieran volando, ¿sí? Como si estuvieran volando, se mostraban siempre los caballos. Y él quería demostrar que el caballo nunca quedaba pues como si estuviera volando, sino que él veía en el trote otra cosa. Él montó una serie de cámaras y puso a trotar un caballo y obturaba las cámaras cuando el caballo iba pasando, y pues generó esta bella imagen de un caballo al galope, que se vuelve casi que una animación, ¿sí? Porque cada fotograma es un momento del trote, y si lo ponemos en una película, pues quedaría el trote del caballo de una manera de loop. Entonces aquí ya vamos cerrando, vamos finalizando. Pueden investigar estos ejercicios fotográficos de Edward Muybridge. Aquí tenemos un ejercicio de el salto de una persona con un palo. Entonces todo el movimiento del cuerpo, cada detalle, cada cosa pues quedó registrada aquí. Entonces ahí vamos viendo un poco esos ejercicios que se pueden hacer con las cámaras fotográficas y con el celular, ¿no? O sea, que el celular, que es algo que tenemos ahí a la mano,
Entonces, poderlo utilizar. Recuerden que hoy en día, o bueno, esto ya lo decía Laszlo Mujolinagi, que es un fotógrafo ruso. Él decía que la historia de la humanidad iba a llegar un momento donde aquella persona que no supiera manejar una cámara fotográfica sería el analfabeto del futuro. O sea, los analfabetos del futuro son los que no saben manejar una cámara. Y ya vemos hoy en día que las cámaras son necesarias para todo. Tú haces cualquier trabajo y te van a pedir que tomes una foto y la envíes para probar lo que hiciste, para dejar constancia de que estabas trabajando, de que dejaste unos resultados. Y en todas las demás empresas humanas se necesita la fotografía, hoy en día. Y vemos hoy en día con estas nuevas formas de nueva realidad, también cómo es importante pues la realidad virtual y las realidades lejanas, y cómo poder dar estas clases también, ¿no? O sea, cómo poder dar estas clases de manera virtual usando los equipos, las cámaras de video, ¿sí? Y cómo las cámaras de video nos pueden ayudar también a transmitir nuestros conocimientos, nuestros detalles. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Espero tengan un buen fin de semana, terminen de tener un buen fin de semana. Y pues hasta acá vamos ya cerrando este taller de audiovisual, de cine, de producción de cortometrajes, de producción de animación. Es una clase muy corta, pero pues la idea es que ustedes queden con el deseo y el ánimo y las ganas de seguir explorando esas cámaras que tienen y de seguir jugando con la imagen y con el sonido. Entonces, recordarles que el día 25 de noviembre a las 2 de la tarde voy a dar un taller de fotografía donde vamos a ver otras cosas en torno a la fotografía que son muy importantes también. Entonces, muchísimas gracias por su atención y espero tengan una feliz noche. Recuerden, cuarto Festival del Desarme. Estamos en constante evolución, en constante búsqueda para generar nuevas formas de expresión, nuevas formas de arte y que cada uno obtenga nuevas formas de expresarse y de decir lo que sienten sin necesidad de usar la violencia. ¿Listo? Recuerden, desarmen su espíritu, desarmen su mente y desarmen sus productos creativos. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Gracias. Eso. Empiecen a jugar con esos lentes. Muy bien. Gracias, Sandra, quien está ahí. Bueno, muchas gracias por compartir esa experimentación con los lentes. Vamos cerrando. Muchas gracias. Feliz tarde, feliz noche. Muy amables. Bien, muchísimas gracias de verdad por participar. Agradecemos también a todas las personas que están viendo la transmisión por Facebook. Invitarlos nuevamente a participar de las demás actividades programadas en este cuarto Festival del Desarme de Puente Aranda. Recordarles, son 24 en total, 20 laboratorios, 9 presentaciones artístico-culturales y 5 foros. Agradecemos nuevamente por participar en este laboratorio y nos vemos en el próximo. Hasta luego, muy buena tarde.